que ardiente exhala nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste reinaré. Reine Jesús por siempre, reine su corazón, en nuestra patria y nuestro suelo, te proclamamos Rey de amor, en nuestra patria y nuestro suelo, te proclamamos Rey de amor. Bienvenidos hermanos y hermanas a este momento de oración, hoy en el Día del Señor, Domingo de Ramos, de una manera especial, entrando ya a la Semana Santa, la vivencia del misterio pascual. Como católicos estamos invitados a santificar estos días con la oración, con las buenas obras, con el buen ejemplo y comportamiento. Vivamos así ese deseo de Dios de santificar nuestras vidas. Los invito para que hagamos el ofrecimiento de nuestras intenciones a Dios. Y vamos a orar en esta Eucaristía por el alma de Fidel Castro Gualdrón, 3 meses de fallecido, intención de su esposa e hijos. La acción de gracias a Dios por el cumpleaños del niño Juan Luis Bautista Vargas, en sus 12 años de vida, intención de sus padres y demás familiares. Por el alma de Ana Georgina Arciniega Figueroa, que ha fallecido, para que el Señor le conceda el eterno descanso y las gracias sanantes a su alma. Padre, te encomendamos la vida, te damos gracias porque nos has reunido en este día. Padre Santo, recibe la oración de tus hijos que desean entrar en esta semana para meditar el misterio pascual de tu Hijo Jesucristo y revisar nuestra vida. Te pedimos la gracia y la liberación de todos nuestros males y ataduras. Nos conceda renovar nuestro espíritu y nuestra fe en ti. Permítenos en este domingo alabarte y bendecirte, y derrama tus bendiciones sobre tus hijos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la Cuaresma, con obras de penitencia y de caridad, nos reunimos hoy para iniciar con toda la Iglesia la celebración del misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo, es decir, su pasión y su resurrección. Para consumar este misterio, Él mismo hizo su entrada a Jerusalén, su ciudad. Por eso, conmemorando con fe y devoción esta entrada salvífica, sigamos al Señor para que, participando por la gracia de los frutos de su cruz, tengamos también parte en su resurrección y en su vida. Vamos a bendecir las palmas, los ramos, las plantas que hemos traído como signo de alabanza y de bendición a Dios, aclamándolo así como el Señor de nuestra vida. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, palmas y plantas, para que nosotros que siguiendo exultantes a Cristo Rey, podamos llegar por Él a la eterna Jerusalén, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Aumenta, oh Dios, la fe y escucha compasivo las súplicas de quienes esperamos en ti, para que quienes recibimos con ramos a Cristo triunfante, podamos ofrecer tener el fruto de las buenas obras, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del Evangelio según San Mateo. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, en las proximidades del monte de los Olivos, Jesús envió a 2 discípulos con este encargo: vayan al poblado de enfrente, al entrar encontrarán una burra atada con su borrico, desátenlo y tráiganmelo. Y si alguien les dice algo, dirán que el Señor lo necesita, pero que enseguida lo devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo anunciado por medio del profeta: díganle a la hija de Sión, mira tu rey que viene a ti humildemente y montado en un burro, en la cría de un animal de carga.
Los discípulos se dirigieron allá e hicieron como Jesús les había ordenado. Llevaron la burra y el burrito, les pusieron encima las capas y Jesús se montó. La gran muchedumbre reunida alfombró el camino con sus capas, mientras que otros lo cubrían con ramas cortadas de los árboles. Y la gente que iba delante y detrás gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Cuando entró Jesús a Jerusalén hubo conmoción en toda la ciudad y decían: ¿quién será este? Pero la muchedumbre decía: este Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Imitemos a las muchedumbres que aclamaban a Jesús en su entrada a Jerusalén y vayamos cantando y glorificando a Dios para celebrar sus maravillas. Reinarás, ese es el grito que ardiente exhala nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste reinaré. Reine Jesús por siempre, reine su corazón, en nuestra patria y nuestro suelo, te proclamamos Rey de amor, en nuestra patria y nuestro suelo, te proclamamos Rey de amor. Tú reinarás, dichoso pueblo contra el Rey. Habrá por fin paz y bonanza, tu amor será la nueva ley. Todos. Reine Jesús por siempre, reine su corazón, en nuestra patria y nuestro suelo, te proclamamos Rey de amor, en nuestra patria y nuestro suelo, te proclamamos Rey de amor. Tú reinarás, dulce esperanza, que el alma llena de placer. Habrá por fin paz y bonanza, tu amor será la nueva ley. Reine Jesús por siempre, reine su corazón, en nuestra patria y nuestro suelo, te proclamamos Rey de amor, en nuestra patria y nuestro suelo, te proclamamos Rey de amor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, por cuya voluntad nuestro Salvador se hizo hombre y murió en la cruz, para dar al género humano ejemplos de humildad, concédenos en tu bondad que aprendamos las enseñanzas de su pasión y merezcamos participar de su resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Del libro de Isaías. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento.
Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído, yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que me besaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me acerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedas lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos. En medio de la asamblea te alabaré. Los que temen al Señor, alábenlo. Linaje de Jacob, glorifíquenlo. Témanlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo vivamente al ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconociendo como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Faltaban 2 días para la Pascua y del pan ácimo. Los sumos sacerdotes y los escribas buscaban la manera de apoderarse de Jesús a traición y matarlo, pues decían: no puede ser en la fiesta para que el pueblo no vaya a armar un tumulto. Estando Jesús en Betania, sentado a la mesa en la casa de Simón el leproso, llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de perfume de nardo genuino, de gran precio. Lo rompió y derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Algunos disgustados comenzaron a comentar: ¿para qué despreciar el perfume? Se podía haber vendido este perfume por el valor de más de 300 jornales y dar eso a los pobres. Y la criticaban duramente. Pero Jesús dijo: Déjenla, ¿por qué la molestan? Ella ha hecho una buena obra conmigo, pues a los pobres siempre los tendrán con ustedes, y cuando quieran les pueden dar limosna, pero a mí no siempre me tendrán.
Ella hizo lo que estaba en su mano, se adelantó a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro, en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se contará también en recuerdo de ella lo que hizo. Judas Iscariote, uno de los 12, se fue a donde los sumos sacerdotes para entregarle a traición a Jesús. Ellos, al oír esto, se alegraron y prometieron darle plata. Él empezó a buscar una ocasión propicia para entregarlo. El primer día de la fiesta del pan ácimo, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús los discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena pascual? Él envió a 2 de ellos diciéndoles: Vayan a la ciudad, allá les saldrá al encuentro un hombre cargado con una tinaca llena de agua. Síganlo y en la casa donde entre, díganle al dueño de la casa: el maestro manda preguntar dónde está la sala para comer el cordero pascual con sus discípulos. Y él les mostrará una sala grande en el piso alto, ya lista y arreglada con cojines. Prepárenos allá lo necesario. Los discípulos se fueron y al llegar a la ciudad encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la cena pascual. Al atardecer se fue allá Jesús con los 12 y cuando estaban sentados a la mesa comiendo, les dijo: Yo les aseguro, uno de ustedes me va a traicionar, uno que está comiendo conmigo. Ellos se entristecieron y empezaron uno por uno a replicarle: No seré yo. Pero él les dijo: Es uno de los 12 que está comiendo del mismo plato conmigo. El Hijo del Hombre sigue su camino como está consignado acerca de él en la Escritura. Pero hay de aquel que va a traicionar al Hijo del Hombre, más le valiera no haber nacido. Cuando estaban comiendo, tomó pan, pronunció él la bendición, lo partió y se lo repartió y les dijo: Tomen, esto es mi cuerpo. Tomó luego una copa, dio gracias a Dios y se la pasó. Todos bebieron de ella y él les dijo: Esto es mi sangre, la sangre de la alianza, que será derramada por todos. Yo les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba un vino nuevo en el reino de Dios. Y terminado el canto de los salmos, salieron para el monte de los olivos. Jesús les dijo: Todos ustedes van a fallar, pues dice la Escritura: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después que resucite, me adelantaré a ustedes para reunirlos en Galilea. Pedro le dijo: Aunque todos fallen, yo no. Jesús le respondió: Yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes que cante 2 veces el gallo, me negarás 3. Pero Pedro aseguraba con más fuerza: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían los demás. Después se fueron a un lugar en el campo que tiene el nombre de Getsemaní, y les dijo a sus discípulos: Siéntense aquí mientras hago oración. Y se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañaran, y empezó a sentir terror y angustia. Y les dijo: Mi alma está triste hasta morir. Quédense aquí y permanezcan en vela. Y adelantándose un poco, se puso de rodillas en el suelo y empezó a orar pidiendo que si fuera posible no tuviera que pasar por esta hora. Decía: Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas pasar este trago amargo, pero que sea no lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió y los encontró durmiendo y le dijo a Pedro: Simón, ¿estás durmiendo? ¿No pudiste permanecer en vela ni siquiera 1 hora? Velen y oren para no exponerse a la tentación. Aunque haya buena voluntad, la naturaleza es débil. Y otra vez se retiró a orar repitiendo las mismas palabras. Y al volver otra vez los encontró durmiendo, porque se morían de sueño y no sabían qué responderle. Cuando volvió por tercera vez les dijo:
todavía durmiendo y descansando, basta, ya llega la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ya llega el traidor. Todavía estaba hablando cuando de pronto llegó Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente armada de espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado esta señal: el hombre a quien yo bese, ese es. Agárrenlo y llévenselo bien asegurado. Apenas llegó, enseguida se acercó a Jesús y le dijo: Rabí, y lo besó. Los otros se abalanzaron sobre él y lo pusieron preso. Uno de los presentes sacó la espada y de un golpe le cortó una oreja al sirviente del sumo sacerdote. Jesús intervino y les dijo: ¿Vinieron con espadas y palos a ponerme preso como si fuera un bandido? Diariamente estaba con ustedes enseñando en el templo y no me arrestaron, pero tienen que cumplirse las Escrituras. Todos los que estaban con él huyeron dejándolo solo. Lo iban siguiendo un joven, cubierto solo con una sábana, y también a él lo pusieron preso. Pero él, dejando la sábana, huyó sin más ropa. Entonces llevaron a Jesús a donde el sumo sacerdote. Allí se reunieron todos los sumos sacerdotes y los escribas. Pedro lo fue siguiendo desde lejos hasta entrar en el patio del palacio del sumo sacerdote, donde se sentó con los sirvientes para calentarse junto al fuego. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban algún testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, pero no lo encontraban. Aunque muchos dieron falsos testimonios contra él, los testimonios no concordaban. Unos se presentaron para dar un falso testimonio contra él y dijeron: nosotros lo oímos decir que destruiría este santuario fabricado por los hombres y en 3 días construiría otro no fabricado por los hombres. Pero tampoco en este testimonio estaban de acuerdo. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie en medio de todos y le preguntó a Jesús: ¿no respondes nada? ¿Qué hay de cierto en lo que dicen los testigos contra ti? Pero Jesús seguía callado, sin responder nada. El sumo sacerdote volvió a preguntarle: ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús respondió: sí lo soy, y van a ver al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y venir entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras y dijo: ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos decidieron que merecía la pena de muerte. Algunos empezaron a escupirlo, a taparle la cara, a darle golpes y a decirle: adivina, profeta. Y los sirvientes empezaron a darle puños. Y cuando estaba Pedro abajo en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote. Vio a Pedro calentándose, se quedó mirándolo y le dijo: tú también estabas con ese hombre de Nazaret, con Jesús. Pero Pedro lo negó diciendo: ni sé ni entiendo lo que quieres decir. Y salió afuera delante de la puerta. Entonces cantó un gallo. La sirvienta, al verlo, empezó a decir otra vez a los que estaban presentes: este es de esa gente. Pero Pedro volvió a negarlo. Y poco después, los que estaban presentes dijeron otra vez a Pedro: claro que tú también eres de esa gente, pues también eres Galileo. Pero él empezó a jurar y a renegar: ni siquiera conozco a ese hombre de que están hablando. Y enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro se acordó de lo que le había dicho Jesús, que antes que cantara 2 veces el gallo, lo negaría 3 veces, y se echó a llorar. Y enseguida, al amanecer, los sumos sacerdotes reunidos con los ancianos y los escribas, o sea, todo el Sanedrín,
Tomaron su decisión, ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le respondió: Tú mismo lo dices. Los sumos sacerdotes presentaron muchas acusaciones contra él. Pilato volvió a preguntarle: ¿No respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús tampoco respondió nada entonces, de modo que Pilato estaba extrañado. En cada Pascua Pilato les dejaba libre un preso, el que la gente pidiera. Había un hombre llamado Barrabás que estaba preso junto con unos agitadores que en una revuelta habían cometido un asesinato. El pueblo entonces subió y empezó a pedirle a Pilato que les hiciera la concesión de costumbre. Pilato les preguntó: ¿Quieren que les deje libre al rey de los judíos? Él se había dado cuenta de que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes asusaron al pueblo a pedir que más bien les dejara libre a Barrabás. Pilato volvió a preguntarles: ¿Y qué hago con el que llaman rey de los judíos? Pero la gente gritó de nuevo. Crucifícalo. Pilato les preguntó: ¿Y qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban con más fuerza. Crucifícalo. Pilato, accediendo al deseo del pueblo, les dejó a Barrabás y mandó que después de azotar a Jesús se lo llevaran a crucificarlo. Los soldados lo introdujeron en el palacio, es decir, en el pretorio, y reunieron a toda la tropa. Lo vistieron con un manto rojo, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron. Luego comenzaron a saludarlo diciéndole: ¡Viva el rey de los judíos! Y le pegaban en la cabeza con una caña, lo escupían, se arrodillaban delante de él y le hacían reverencia. Terminada la burla, le quitaron el manto rojo, le pusieron su ropa y se lo llevaron para crucificarlo. En el camino obligaron a un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que llegaba del campo a cargar la cruz de Jesús. Llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Allí querían darle vino mezclado con mirra, pero él no lo recibió. Entonces lo crucificaron y se repartieron su ropa echándola a suerte para ver qué le tocaba a cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Había un letrero para indicar la causa de su condena que decía: el rey de los judíos. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo injuriaban, sacudían la cabeza y decían: Ajá, ¿no ibas a destruir el santuario y a reconstruirlo en 3 días? Sálvate a ti mismo bajándote de la cruz. También los sumos sacerdotes y los escribas se decían unos a otros en son de burla: A otro salvó, pero él mismo no puede salvarse. ¿No era el Mesías el rey de Israel? Que se baje ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él lo injuriaban. Al mediodía se oscureció toda la tierra hasta las 3 de la tarde, y a esa hora Jesús exclamó con voz potente: Eloí, Eloí, lama sabachthani. Lo que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Algunos de los que se encontraban allí al oírlo dijeron: Este está llamando a Elías. Uno corrió a empapar una esponja en vino ácido y poniéndola en la punta de la caña quería darle de beber diciendo: Esperemos saber si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un gran grito, expiró. Por favor, nos ponemos todos de rodillas.
el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Y al verlo expirar así, el centurión que estaba frente a él exclamó: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Había también allí algunas mujeres que miraban de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José y Salomé, que habían seguido a Jesús y le habían servido cuando estaba en Galilea, y muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Era día de preparación, es decir, víspera de sábado. Por eso al atardecer José de Arimatea, miembro notable del Sanedrín, que también esperaba el reinado de Dios, tuvo la audacia de presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que hubiera muerto ya. Hizo llamar al centurión y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Informado por el centurión, entregó el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cuerpo de Jesús, lo envolvió en ella y lo depositó en un sepulcro cavado en la roca. Después hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, estuvieron mirando donde lo colocaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, a la luz de esta palabra que hemos escuchado, entramos en la dinámica de la vivencia de la Semana Mayor, la Semana Santa. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén en medio de un júbilo de un pueblo que reconoce la acción salvadora a partir de todo lo que Él ha hecho en el pueblo. Milagros, sanaciones, liberaciones y también conversiones. Es un signo del amor de Dios entre ellos. Pero también esa historia de la pasión nos muestra la otra cara. El poder de convencimiento que tiene el mal a partir de la envidia de estos líderes religiosos. Cómo cambian la mentalidad. Cómo hacen que pasar de la aclamación y la victoria a Cristo, al Señor Jesús, se pase al odio, al insulto, al grito, crucifícalo. Solamente lo entendemos a partir de ahí, de la idea de cómo a través de la manipulación perfectamente podemos caer en errores, en las ideas que algunos nos puedan imponer y a veces traicionar nuestros principios y la propia fe. Eso fue lo que le pasó a esta gente que había creído en Jesús, pero estos líderes religiosos le cambiaron el pensamiento con una facilidad a fin de que empezaran a odiar y protestaran contra Jesús. Es una historia que nos permite así reflexionar durante esta semana todo el misterio de la pasión, todo el sacrificio incruento del Señor, toda la experiencia de Él del darse por amor y un amor que es salvación. Los frutos de la cruz serán la liberación del pecado y de la muerte. Y esos son los frutos que estamos invitados a contemplar y a meditar en esta semana. Lo que significa que Cristo me haya salvado y liberado del pecado. Lo que significa ese signo redentor. La pregunta, ¿estoy viviendo como salvado o estoy todavía imbuido en el pecado y en la maldad? ¿Puedo decir que vivo como salvado? Eso nos lleva a otro punto. Mira si nuestra vida está sana de pecado, de maldades, de odio, de injusticia, de mal. Solamente así podemos decir, en verdad, estoy libre, porque el mal no me tiene esclavizado, porque el mal no me oprime, porque el mal no me tiene de una manera cegado, haciendo cosas malas y negativas. Esa es la experiencia de reflexión en estos días y especialmente el Viernes Santo ante la cruz del Señor. Por eso pedimos que la cruz del Señor y la experiencia de esa semana nos libere, rompa las ataduras, rompa lo malo y lo negativo que no nos deja amar y vivir el mandamiento del amor,
que nos deja vivir la experiencia auténtica cristiana. Pedimos al Señor eso, liberación, la sanación a partir de ese misterio de la cruz, de todo lo que necesita ser renovado en nuestra vida, de lo que necesita morir para que surja el hombre y la mujer nuevo, a partir de los valores que nacen de la experiencia de la escucha y atención del Evangelio. Así tenemos ya una tarea y hacemos eco de lo que el Señor le decía a Pedro: despiértate, levántate a orar, esté en vigilancia, la carne es débil, podemos caer. Para no caer en tentación, oremos, estemos en vigilancia. Esa invitación que le hace Jesús a Pedro es la que tomamos nosotros, más en esta semana y todos los días de nuestra vida. Orar, meditar, vigilar. Y vigilar significa mirar qué cosas malas, negativas se me están anidando para quitarla. Basta mirar desde una ira, una rabia para decir: esto tiene que salir de mí, esto no lo puedo dejar crecer. En la experiencia humana, los diferentes sentimientos que van apareciendo en el contacto con los demás. De manera que a eso nos invita el Señor: vigilar, purificar, meditar, todo aquello que necesita cambio en la vida, colocados en la oración, para vencer al maligno y para no caer en tentación, como Él dice. Que sigamos así el ejemplo del Señor en la entrega generosa por nosotros, mirando cómo también a través del discipulado estamos llamados a ser discípulos del amor, hombres y mujeres que sirven, que son útiles a sus semejantes, que sirven y ayudan en la práctica del bien. Que el Señor nos ayude a tener una Semana Santa libre de calamidades, de tragedias, libre de esta pandemia, libre de cualquier mal. Que Él nos salve y nos conceda las gracias que necesitamos, así sea. Los invito, hermanos, para que profesemos la fe en el Señor, manifestando nuestra confianza, manifestando que creemos en Él. Él nos liberará, nos protegerá. Él es nuestra salvación. Por eso decimos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Como verdaderos discípulos seguimos a Cristo, que entra en Jerusalén para subir a la cruz. Invoquemos a Dios Padre misericordioso, pidiendo por la salvación de toda la humanidad. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por la Santa Iglesia, para que viviendo en la fe el misterio de la pasión, recoja del árbol de la cruz el fruto de la esperanza, roguemos al Señor. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por todos aquellos que no creen, para que como el centurión al pie de la cruz, vean en la muerte redentora de Cristo el signo incontrastable de la gloria divina, roguemos al Señor. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por los inocentes y perseguidos, y por los que se escandalizan a causa de las injusticias, para que no decaigan su certeza pascual de la victoria. A ellos la presencia del siervo obediente, que muriendo en la cruz confió su espíritu a las manos del Padre, roguemos al Señor. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por todos nosotros, para que aprendamos en la escuela del Señor a vivir cada día en plena adhesión a la voluntad divina y a compartir la enfermedad y el sufrimiento del prójimo, roguemos al Señor. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Ayúdanos en ese proceso de santificación. Aleja de nuestra vida todo lo malo.
Aleja al maligno, ayúdanos a vencer las tentaciones, fortalécenos en el amor. Aumentanos la fe, Señor, para que no tengamos miedo de nada, para que la fe nos ayude a vencer los obstáculos que en estos momentos de la historia se nos presentan. Quita esta pandemia, Señor, y todo mal futuro que intente hacernos daño. Aparta todo peligro de nuestra vida y de nuestra misión como hijos tuyos. Redime todo nuestro ser, Señor. Concédenos así las bendiciones que te pedimos para vivir en santidad esta Semana Santa. Amén. Amén. En ese mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan de nuestro trabajo sin fin, y el vino estarás partiendo a los pobres su pan. Oremos, hermanos y hermanas, para que estas ofrendas sean agradables a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Por la pasión gloriosa de tu unigénito, llegue pronto, Señor, a nosotros tu perdón, y aunque nuestras obras no lo merezcan, que la mediación de este sacrificio único nos haga recibir tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien siendo inocente se dignó sufrir por los pecadores y fue condenado injustamente por los impíos. Con su muerte lavó nuestros pecados y con su resurrección nos adquirió la justificación. Por eso nosotros, con él, te aclamamos y te alabamos, llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor y Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de la Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual contigo va a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada. Tomó pan, dándote gracia, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, aumenta nuestra fe y danos la paz. Del mismo modo, a la cena tomó el cáliz y dando gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todo de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados.
Hacer esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, aumenta nuestra fe y danos la paz. Ese es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Ismael, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de nuestros familiares y amigos que te hemos encomendado, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Te encomendamos la vida, la familia, el trabajo, esta semana para que la vivamos en santidad, para que velemos en la oración y la meditación de tu palabra. Derrama tus gracias salvíficas a través del misterio de la cruz. Concédenos la gracia de la liberación plena, para tu gloria y salvación de nuestras almas. Bendícenos, Señor, y protégenos de todo mal, de toda enfermedad, de esta pandemia, de todo peligro que encontremos en nuestro camino. Líbranos siempre, Señor. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los santos, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de fe y de amor, oremos a ese Padre bueno que nos escucha, que nos invita a meditar y considerar el sacrificio de su Hijo por la salvación de cada uno de nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo Jesús, démonos un saludo fraterno de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Hermanos y hermanas, ese Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados por el Señor a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichosos todos
los que se acogen a Él. Señor Jesús, a través de esa comunión, entra en nuestra vida, tócanos. Estamos hambrientos de ti, sánanos y libéranos de todo mal, de toda enfermedad, corporal o espiritual. Déjanos sentir ese amor salvante, libéranos de nuestras esclavitudes y ataduras. Protégenos siempre de esta pandemia, de sus males y de cualquier peligro que encontremos en nuestro camino. Amén. Amén. Y todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Somos tus hijos, Dios Padre eterno, tú nos has creado por amor. Te alabamos, te bendecimos y todos cantamos en tu honor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando pasa todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa todo se transforma. Llega la alegría para ti y para mí. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, yo te pido que rompan las cadenas. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, yo te pido que rompan las cadenas y que las puertas del cielo sean abiertas y de virtud mi alma sea llena y que las puertas del cielo sean abiertas y de virtud mi alma sea llena. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Alzad vuestras palmas, batidlas a Él y decirle que solo Él es fiel. Alzad vuestras palmas, batidlas a Él y decirle que solo Él
es fiel. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Abrir vuestra boca, cantar solo a Él y decirle que solo Él es fiel. Abrir vuestra boca, cantar solo a Él y decirle que solo Él es fiel. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. Pues con espadas y con ejércitos vas con tu Santo Espíritu. Y la iglesia se moverá, y la iglesia se moverá, y la iglesia se moverá con tu Santo Espíritu. Démosle gracias al Señor por estos dones que nos concede en esa experiencia santificante de recibirlo en esta comunión. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por ese gran amor que nos muestra, un amor crucificado, un amor que da la vida. Gracias por salvarnos, Señor. Ayúdanos a vivir esa salvación, a alejarnos del pecado y de todo mal, a vencer las tentaciones que se presentan en nuestro camino. Que la pasión redentora en esta memoria que haremos en esta Semana Santa nos libere de todo mal. Bendice nuestra familia, nuestro trabajo, todo lo que vamos a hacer. Aparta todo lo malo de nuestro camino. Protégenos de todo peligro que encontremos cada día. Bendícenos, Señor, santifícanos en estos días. Ayúdanos a contemplar ese misterio de amor que también nos ayude a amar como tú nos amas. Amén. Oremos. Alimentados con este santo sacrificio, te pedimos suplicantes, Señor, que así como por la muerte de tu Hijo fortaleciste en nosotros la esperanza de obtener cuanto la fe nos promete, nos concedas por su resurrección la plena posesión de la gloria que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Se recuerda a las personas que se han inscrito para los cirios del Jueves Santo, el cirio de la familia, que esta mañana hay plazo para cancelarlo. Mañana a las 5 de la tarde se cierra esa inscripción, ya que hay que comparar esos cirios de las familias que se anotaron. De igual manera, los invitamos a revisar en el Facebook la programación con las variantes que tiene. Debido al toque de queda, pues hay que adelantar algunas celebraciones. Invitamos que en la página del Facebook, ahí está la programación con las correcciones. Lo demás sigue normal, igual como está en el programa original. Invitamos a vivir con fe y con responsabilidad también esta Semana Santa y a vivirlos orando unos por otros por el fin de esta pandemia y para que el Señor nos ayude siempre con su bendición a liberarnos de todos los males que se presentan en la vida.
El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Mira, Señor, con bondad esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Amén. En el nombre del Señor, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Que el Señor los bendiga, los acompañe y los proteja de todo mal. Gracias, Padre. Voy a bendecir el agua para quienes deseen. Te exorcizo agua en el nombre de Dios Padre, en el nombre de Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor, y con el poder del Espíritu Santo, para que seas agua exorcizada y ahuyentes todo poder del enemigo. Oh Dios, atiende nuestra oración, infunde la fuerza de tu bendición a esta agua, para que sea derramada en las casas y en cualquier otro lugar, estos queden sin influencia del mal y del maligno. Se aleje de estos lugares cualquier influencia maligna, de maleficio, maldiciones, ataduras, estritismo, brujería. De modo que los que vivan en ese lugar o reciban la aspersión de esta agua, queden libres de cualquier enfermedad o poder del enemigo infernal. Sean defendidos por el poder de Jesucristo. Amén. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María de María. Ven con nosotros a caminar, Santa María